Un gusto, una alegría, una emoción grande estar junto a ustedes. ¿Y te gustaría ser instruido por Jesús? Si tu respuesta es sí, te digo a mí también. Y de eso se trata esta lección número 7. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un espacio donde juntos crecemos en la palabra de Dios y en el conocimiento de Él a través de ella. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de alegría juntos acercarnos a Dios. Y esta lección llevaba por título Instruyendo a los discípulos, parte 1. Si notamos nosotros, los primeros 8 capítulos del libro de Marcos están enfocados, el escritor lo que busca es enfatizar en que prestemos mucha atención y que tengamos claridad hacia quién es Jesús. Y por eso habla mucho de sus milagros, de sus enseñanzas y hace un foco principal en que Jesús es el Mesías. De eso se trata esta primera parte del libro de Marcos. En la última parte de Marcos capítulo 8 y hasta el final de Marcos capítulo 10, Jesús va a hacer algo. Ahora se va a enfocar en instruir a sus discípulos acerca de la misión que Él tiene, su derrotero, su objetivo al estar aquí en esta tierra. En estos capítulos 8, 9 y 10, Él hará predicciones acerca de la cruz, que serán seguidas por instrucciones muy especiales acerca del discipulado o el seguir a Jesús o el trabajar para Él. Si miramos nosotros en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, encontramos lo siguiente. Dice la Biblia: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, o sea, el ciego, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea ni digas a nadie de la aldea lo que has experimentado. Ahora, este es un milagro muy particular, es el único milagro en el que Jesús aparentemente requiere 2 acciones para producir la sanidad. Pero en la mente de alguien surge: ¿por qué 2 toques? ¿Por qué 2 veces tiene que Jesús como intentar ayudar a la persona a recuperar la visión? Y aunque este es el único milagro que incluye esas 2 acciones para un resultado final de sanidad, esto, y queremos aclararlo, la Biblia nos deja el contexto para entender que no implica una falta de poder de parte de Jesús para sanar. No es que de pronto lo intentó y no funcionó, entonces tuvo que volver nuevamente a ejercer su poder para que el hombre quedara completamente sano. En lugar de hecho, lo que dicen los estudiosos de esto es que se trata muy probablemente de una forma en que Jesús utilizó este milagro para dejar una enseñanza a los presentes y también a los discípulos sobre todo. Era una acción destinada a ilustrar el hecho, mis apreciados, de que la percepción espiritual o la visión espiritual a veces requiere cierto tiempo, cierto proceso para desarrollarse de una manera más amplia. Y creo que eso le pasó a los discípulos, como vamos a ver en unos momentos, y nos puede estar pasando a nosotros. Cada vez vamos conociendo algo más de Jesús, vamos viendo más ampliamente o más claramente quién es Él, qué puede hacer por nosotros, su carácter y todas las bendiciones que tiene para todos nosotros. Luego de esto, sucede algo, es que Jesús lleva a los discípulos a un lugar y entonces les hace unas preguntas en Mateo capítulo 7, versículos 27 al 30. Dice la Biblia que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús volvió y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Si notamos, tanto con la persona ciega como ahora cuando Pedro declara públicamente que Jesús es el Cristo, Jesús les pide que por favor no lo digan a nadie. De manera especial, esta palabra que aparece allí, Cristos, es una palabra griega que quiere decir ungido y que viene de una palabra hebrea que quiere decir el Mesías. En ese momento la connotación del Cristo, de un Mesías, de una connotación de derrocamiento de gobiernos, de guerra física, de una contienda militar. Y entonces Jesús en ese momento no había venido para eso, con esa intencionalidad. Y de allí que su llamado a que ellos no dijeran nada, porque si empezaban en ese instante a hacer público la misión de Jesús, muy seguramente algunas cosas que tenía planeadas en su ministerio se hubieran visto truncadas por la connotación que tendría y por lo que eso causaría en los líderes romanos y en los líderes judíos.
Ahora, cuando notamos aquí en este versículo, vemos que los discípulos también le dicen a él las cosas buenas que han escuchado de Jesús y lo comparan con grandes hombres de la cultura judía. Y entonces le dicen que algunos creen que es Juan el Bautista o que es Elías, que eran dos hombres muy respetados. Pero como no tenían claro quién él era, ahora él les pregunta, eso dicen ellos, pero ustedes que han caminado conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro con claridad, su visión había ido mejorando, iba mejorando y ahora con claridad dice, tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías. Contiguo a eso, o luego de eso, Jesús continuó hablando con ellos. En el capítulo 8, versículo 31 al 35 encontramos lo siguiente. Comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, pues éste la salvará. Y aquí está hablando del precio del discipulado, del precio de la misión. Jesús estaba pagando un precio, venía a pagarlo y estaba dispuesto a hacerlo. Pero Pedro trató de desenfocarlo de la misión cuando le dicen, no hagas eso, mira, esto es muy difícil. Jesús ya estaba luchando de por sí con esa misión, entendiendo lo que venía para él. Y por eso Jesús utiliza unas palabras muy contundentes para Pedro, porque le dice, Pedro, la labor que estás haciendo no es de Dios, porque tu vista no está en las cosas de arriba, estás mirando lo material, estás enfocado en lo de este mundo. Mis apreciados, que nada nos distraiga de la misión que Dios tiene para nosotros. Cumplir la misión, aunque tiene un precio alto, también tiene la mayor recompensa. Nunca habrá nada que podamos hacer que sea equitativo con lo que Dios tiene para nosotros. Así que te invito a que te mantengas fiel al Señor, a que hagas todo esfuerzo, como dice allí, si es necesario tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Siempre la salvación valdrá más, o será un regalo inmerecido que nos dará el Señor, que lo que hagamos será siempre pequeño comparado con el don maravilloso de Dios. Ahora los discípulos habían llegado a un punto decisivo de su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías, pero ahora deben saber realmente cuál es el objetivo que Él tiene, cuál es su misión, en la misión que ellos también le acompañarían a cumplir cuando Él se fuera al cielo. Ellos continuarían esa misión de Él también, y que le era necesario padecer muchas cosas, ser rechazados, tanto Él como ellos, como lo fueron y como se mantuvieron, gracias a Dios. Muchos de ellos morir, de hecho, creo que no sé si lo sabían ustedes, pero de los 12 discípulos, solo uno murió de muerte natural, luego de que intentaran matarlo. Los demás 11 murieron a causa del Evangelio. Y Jesús también les habla de que aunque Él debía ser crucificado, sufrir muchas cosas, ser rechazado, Él resucitaría al tercer día. Estas palabras sin duda dejaron pasmado a todos, incluyendo a Pedro mientras lo escuchaba. Y es cuando Pedro entonces le dice que evite eso, y entonces Jesús tiene que reprender fuertemente a Pedro, ya que lo que estaba diciendo Pedro no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Mis apreciados, que todo lo que tú y yo hagamos podamos valorarlo siempre bajo la voluntad de Dios, a la óptica de Dios, bajo lo que Él dice en su palabra. Ahora, luego se nos presenta en la palabra de Dios, en la lección se nos habla de unas manifestaciones privadas y unas públicas que tuvo de Jesús acerca de su poder y de su divinidad. Marcos capítulo 9, versículo 1, encontramos que también, versículo 1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de vosotros que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y esta predicción se cumple según la Escritura, como leemos allí en el libro de Marcos, 6 días después, cuando Jesús lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto, y allí se transfigura. Dice la Biblia que sus vestidos, los de Jesús, se volvieron blancos, resplandecientes, que nunca habían visto ellos algo así. Ellos entonces se asustan, le dicen, Señor, ¿será bueno que estemos aquí? Ellos ven que Elías y Moisés aparecen allí en ese lugar, hablan con Jesús. Eso los deja a ellos atónitos, sorprendidos. Y luego de esto hay una voz que les dice que ese es el Hijo de Dios y que lo escuchen a Él. Entonces Jesús da una manifestación de poder y se cumple, porque ellos no gustarían la muerte hasta que vieran el reino, el poder de Dios allí. Luego de esto, mis apreciados, tras esa noche maravillosa donde ven la gloria de Dios,
Ellos bajan con Jesús del monte y encuentran allí algo que parece un caos tremendo. Los 9 discípulos que habían quedado abajo estaban con un muchacho que estaba endemoniado y que no habían podido sanar. Su padre lo había traído, pero no habían podido hacer nada. Y cuando Jesús aparece en la escena, miren lo que sucede. Marcos 9, 14 al 24. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora notamos aquí, había una disputa entre las personas, había un muchacho endemoniado, los discípulos tratando de hacer algo, no habían podido hacer nada. Y el padre le cuenta su historia, lo que sucede, Jesús le hace algunas preguntas y ahora el padre exclama algo o expresa algo, dice: si puedes hacer algo. Como si tal vez Jesús no lo pudiera hacer. Y entonces Jesús le dice: no, mira, el problema no es que yo no pueda, el problema es tu incredulidad. Y le dice: al que cree, todo le es posible. Esa es la expresión de Jesús. Y yo te pregunto, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Jesús? Porque esta promesa es para ti también y para mí. Al que cree, todo le es posible. Yo no sé qué puedas estar pasando, pero si crees, Dios podrá hacer ese grande milagro. Tal vez no has pasado porque no creemos en Dios como deberíamos creerlo. El padre, en medio de su lucha, dijo: ayuda a mi incredulidad. Y ese momento el padre entendió que tanto el hijo tenía un problema, pero el padre también tenía uno, al no poder confiar en Dios abiertamente y profundamente. Y eso es lo que estaba impidiendo que su hijo pudiera ser sanado. Tal vez lo que está impidiendo que tu vida sea diferente, que las cosas cambien, que eso que tanto esperas pueda suceder, es porque no has creído. Y yo te invito hoy, al descubrir quién es Jesús y lo que vino a hacer por ti y por mí, que le creamos absolutamente todo. Y como estuvo en el monte cuando estaba transfigurándose y la voz del Padre apareció diciendo: este es mi hijo, escúchenlo, te invito a que lo escuches y que confiemos tranquila y totalmente en Dios. Luego de este momento, los discípulos se van a un lugar, dice la Biblia que estaban caminando hacia Capernaum y al llegar a la ciudad entraron en una casa y entonces Jesús les hace una pregunta. Eso lo leemos en Marcos 9 del 34 al 37. Mas ellos callaron. Cuando Jesús les hace la pregunta y les dice a ellos: ¿qué venían discutiendo en el camino? Miren lo que dice el texto. Leemos Marcos 9, 34 al 37. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mis apreciados, la visión de Dios de las cosas en muchos casos es diferente. Esa pregunta de quién es el mayor, quién tendrá más preeminencia, no solamente la hicieron ellos, está muy seguramente en la mente de la mayoría de todos nosotros, solo que a veces no la expresamos, no hablamos de eso, ¿verdad? Mucha gente tiene esa misma inquietud, como la preocupación por ser el más grande, el más importante, el sobresaliente. Pero te digo algo, según lo que leemos en el reino de Dios, las cosas son diferentes, son contrarias a lo que a veces normalmente el ser humano ve. Jesús responde a esto de acuerdo a la óptica de Dios y aclara cómo son las cosas desde Dios. Dice: ¿tú quieres ser el primero en el cielo? Debes servir, debes amar, debes entregarte por otros. Y eso que Jesús dijo lo enseñó viniendo a servirnos, viniendo a entregarse para salvarnos a nosotros. Dios demostró su grandeza al morir en la cruz del Calvario, al venir a entregarse por un grupo de pecadores. Y cuando parecía derrotado y frágil, era cuando estaba logrando la victoria más grande sobre el pecado y sobre Satanás, sobre el enemigo. Luego la lección nos hablaba de cuidarnos del pecado. Marcos capítulo 9,
versículos del 42 al 50, Jesús está hablando de apartarnos del mal. Y vamos a leer algunos de esos versículos. Vamos a leer del versículo 42 hasta el versículo 43. Allí Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. Está hablando si alguien trata de confundir a los niños y les impide a ellos acercarse al reino. Ahora el versículo 43 dice: si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, porque mejor es entrar en la vida eterna manco que teniendo dos manos, o ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Lo que está diciendo allí es, así como nos aterraría tal vez mutilarnos o perder una extremidad, no es que Jesús está diciendo que se cortaran las extremidades, está diciendo es así como estarías como dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder una parte de tu cuerpo. Cuidémonos del pecado, apartémonos de él, porque siempre será mejor cualquier sacrificio que hagamos en esta tierra con tal de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Que nada vaya a impedir que tú y yo podamos llegar al reino de los cielos, que nos apartemos del mal como Jesús lo dice, mis apreciados, y siempre habrá recompensa. Allí se menciona una recompensa que habrá inmensa en el cielo para los que se mantienen fieles a la voluntad de Dios. Y cuando en la última parte del versículo leíamos que ir al infierno, al fuego, al cual no puede ser apagado, hablando de que los que no hacen la voluntad de Dios finalmente pues recibirán la recompensa del pecado, que será la muerte. Y habla del infierno que no puede ser apagado. Allí lo que hace referencia en cuanto al infierno no es el fuego que nunca se apaga, sino las consecuencias. O sea, moriremos eternamente y para siempre. No habrá más memoria de nosotros. Resumiendo lo que pudimos ver esta semana, encontramos lo siguiente: Dios quiere que tengamos claridad de quién es Jesús, de cuál es su ministerio y su misión hacia nosotros. Ser discípulo de Cristo también tiene un alto precio, pero una recompensa mucho mayor de cualquier cosa que hagamos por Él. También nos invita a que no nos desenfoquemos nunca del plan que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene un plan contigo. Dios hace milagros aún en medio de nuestras luchas e incredulidades, pero te invitamos, y la Biblia nos invita a confiar en Él confiadamente, y tenemos suficientes razones para hacerlo. Ser grande para Dios es servir, es entregarnos, es ayudar a otros y entregarnos por otros. Finalmente deberíamos evitar el pecado como lo que es nuestro peor enemigo. Dios te bendiga inmensamente. Gracias por acompañarnos. Recuerda dar me gusta a este video, compartirlo, suscribirte a nuestro canal y permitir que muchos más puedan beneficiarse con la palabra de Dios. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, acompaña poderosamente. Bendice a las personas que están viendo este video, este contenido, escuchándolo también, Señor. Que podamos descubrir quién eres tú para nosotros, confiar en ti, Padre bendito, estar dispuestos a pagar el precio por el discipulado, sabiendo que siempre habrá una maravillosa recompensa. Ayúdanos a apartarnos del mal y acercarnos cada vez más a ti, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga poderosa e inmensamente, y te esperamos en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.